¿Sí? Sí, negro. Perfecto. Sí, señor. Listo. Entonces, la idea es contarles hoy un poco de por qué los principios son importantes. Y todos ustedes se han enfrentado a este tipo de lesiones. Han visto fracturas que tienen... Espere, le quito una vaina de esto porque es que me tiene mamado. Ustedes han visto fracturas como las que ven de su izquierda a la derecha, fracturas de acetábulo, fracturas de tibia, fracturas de tobillo, fracturas del fémur distal. La primera paciente que ustedes ven a la izquierda, que es la fractura del acetábulo, es una niña de 18 años, que estaba estudiando medicina cuando tuvo esa fractura. La segunda es una paciente de 83 años que tuvo esa fractura de tibia distal mientras caminaba en su casa sin ninguna lesión de tejidos blandos, únicamente la fractura, nada más. El tercero es el hermano de una médica cirujana que tuvo esa fractura mientras estaba en un festival en Bélgica, en un festival de música electrónica. Y el cuarto es un paciente que estando en otra ciudad tuvo esa fractura y nunca recibió tratamiento que porque tenía muchas comorbilidades y lo único que tenía era que era hipertenso y había tenido una fractura antigua. Pero, ¿ustedes qué creen que necesita uno para tratar esas fracturas en general? ¿Qué necesita saber? Camilita, ¿qué necesita saber uno para esto? ¿Cómo están? Pues ya nos dijo los tejidos blandos, la edad, cómo está el paciente, cuál es su funcionalidad y los principios básicos para poder. Eso, usted necesita principios básicos y eso es lo que ustedes tienen que recordar. Uno a veces se complica un jurgo en la vida y uno le da por pensar en cosas más complejas, en implantes, en vainas diferentes, cuando lo único que tiene que recordar son los principios. Cuando uno recuerda eso, fácil. No se preocupen en detenerme cuando quieran preguntar algo, me paran y yo con gusto me devuelvo o explico. Hace poco leí este libro de Henry Marsh, no sé cuántos de ustedes lo hayan leído, acerca de las historias de la vida y la muerte en la cirugía de cerebro. Y el título es súper importante porque lo primero que dice es que no tenemos que hacer daño. Y eso todos ustedes, todos, incluido el que les habla, lo juramos el día que nos graduamos como médicos. Eso viene en el juramento hipocrático. Y es el primum non nocere. Lo primero que tenemos que hacer es no hacerles más daños a nuestros pacientes. Y para no hacerles más daños, de veras tenemos que hacer cosas simples. Lo más simple es saber si yo soy la persona adecuada para tratar a esos pacientes. Porque probablemente si yo me devuelvo y alguno de esos es usted, es su mamá, es su hermano, es su marido, su novio, que usted quiera, probablemente quisiera que los tratara alguien que lo hiciera de la mejor manera. Y ese probablemente es el primer mensaje. Traten las cosas que ustedes sepan tratar. Cuando estén en un proceso de aprendizaje, vayan a algún lado, consigan a una persona. Muchos de nosotros estamos dispuestos a enseñarles, sin ninguna cosa a cambio, simplemente para que ustedes sean mejores que nosotros. Entonces, cuando ustedes saben que lo primero que hay que hacer es no hacer daño, como dijo Camila, lo primero que ustedes tienen que recordar son los 4 principios DAO. Como ustedes, algunos que pudieron haber leído el capítulo 1 del manual DAO, estos principios son viejos. Y lo que hizo Lao en el año 58 fue organizarlos. No fue ponerlos de una manera distinta, era ponerlos de una manera organizada. Ya venían haciéndose en diferentes sitios, Lambot, los Dani, muchas personas ya venían trabajando en eso. El primero de ellos que observan en la mano superior izquierda es, y parece una tontería que se lo diga a todos ustedes, primera norma, hay que reducir las fracturas. Y vamos a ver más adelante en otras charlas que si yo tengo una fractura diaficiaria, tengo que dejarla de la misma longitud, sobre todo en los miembros inferiores. Tengo que restaurar los ejes. Tengo que proveer la estabilidad de las articulaciones alrededor de la misma. Y tengo que darle la adaptación adecuada.
Pero si tengo una fractura articular, tal como lo dijo Adolfo Ginás, uno debe tenerla reducida anatómica, lo más perfecta posible, evitar las brechas y los escalones, porque es importante reducir la fractura. Lo segundo, que es a mano derecha superior, ustedes ven que hay que darle la estabilidad. Y muchos de ustedes, sobre todo los residentes más pequeños, los internos, siempre se confunden cuando hablamos de estabilidad absoluta o estabilidad relativa. Van a aprenderlo más adelante. Pero lo importante es que uno tiene que, a cada fractura, dependiendo del tipo de fractura y de su localización, tanto en el hueso, llámese epífisis o metáfisis o diáfisis, como en la parte del hueso. Es distinto el húmero al fémur. Son distintas la cadera al hombro. Es importante dar la estabilidad que la fractura requiere. Y una vez le dé la estabilidad que la fractura requiera, el principio 3 de la parte inferior derecha es hacer eso respetando los tejidos blandos. Y respetar los tejidos blandos es desde la incisión y cómo la hacemos. Cómo tomamos el bisturí, cómo hacemos el corte, cómo separamos, cómo tratamos el periósteo, cómo tratamos los músculos, cómo evitamos las estructuras neurovasculares. Es preservar los tejidos blandos. Y esa imagen que ustedes ven ahí, que parece como un arbolito, es simulando lo que decía Gerolstein, que tenemos que ser mucho más jardineros que carpinteros. Siempre nos joden diciendo que somos carpinteros, pero debemos aprender las destrezas de un carpintero para mantener un mueble en perfectas condiciones, pero con la belleza de un jardinero para hacer que las flores broten. Y finalmente, todo eso nos lleva a lo que es más importante. De nada sirve la radiografía linda. La radiografía linda es para mostrarla en un congreso y digan, uy, qué berraco. Lo importante es que el paciente se reintegre. Y hoy en día ustedes van a ver cada vez más que hacemos cosas para ver los desenlaces basados en pacientes, los Patient Reported Outcomes. Hoy queremos satisfacer a nuestro paciente. Es muy distinto satisfacer a un paciente joven, deportista de alto rendimiento, que a una persona mayor que simplemente está en su casa. O a una persona como yo, que tengo 55 años, pero me gusta correr, me gusta hacer vainas diferentes. Probablemente soy distinto a otra persona de mi misma edad. Y es lo que uno tiene que tratar de hacer con los principios. ¿Alguna pregunta con este punto? No, señor. Sí, señor. Usted es la coordinadora. Igual el chat está abierto por si quieren hacer preguntas por chat frescos. El primer principio, les mostré esta paciente, 18 años, con esta fractura de acetábulo. Camila, de nuevo te vuelvo a tomar a ti porque eres la mini fellow. ¿Qué tipo de fractura es? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué piensas? $18 años, sana. Es una luxofractura de la cadera con una fractura de acetábulo. Muy bien, súper. Una transversa. Compromiso de ambas columnas y pues tiene disrupción de la articulación, está luxada. Listo, chévere. Lo que dice Camila es cierto. No sé cómo mostrar aquí, mijo, no cómo hacer el pointer, pero ustedes ven en la mano izquierda cómo se ve, además, Cami, si verás el borde inferior del agujero obturador está fracturado, entonces probablemente sea una transversa con un componente en T. Y si observan a mano derecha, la alar, ustedes ven una impactación del techo articular. Es una fractura compleja en un paciente joven cuyo principio principal es reducirla y reducirla anatómica. El acetábulo, como veremos en una de las charlas más adelante, principios de fracturas articulares, se comporta distinto a otras articulaciones. Su cartílago es delgado y requiere que lo reduzcamos anatómico entre 2 y 3 milímetros. Más allá de eso, nada, no funciona chévere. Y esto fue lo que le hicieron, como ustedes ven ahí. Ustedes ven, por ejemplo, esta reducción.
que, como diría algún amigo mío, es una Open Internal Decoration, porque les faltó la R de Reduction. Entonces, vea cómo la fractura, si me devuelvo, ustedes observen y comparen las imágenes, se las puse iguales, simplemente para que vean cómo la fractura ni siquiera está reducida. La columna anterior está completamente desplazada. Fíjese que el acetábulo, la cabeza femoral no está debajo del acetábulo en la que ustedes observan a la derecha. O sea, es una Open Internal Decoration. Y además, la paciente que no tenía lesión de ciático, ahora tiene una lesión de ciático, porque la placa, les puedo contar, estaba puesta encima del ciático. Entonces, son muchos más los daños que hicimos por no respetar este principio. Entonces, primer principio, reduzca las fracturas. Depende de dónde esté y lo vamos a aprender más adelante. Fíjese la evolución de esta. Le hicieron un segundo abordaje y mire cómo la dejaron aún sin reducir. Mire la imagen a mano derecha de ustedes. En la pantalla, fíjese cómo la cabeza femoral no está debajo del acetábulo. Está medializada. Esta paciente no va a funcionar adecuadamente. Esta paciente va a tener problemas porque violamos el primer principio, no reducir la fractura. Y no importa cuán complejo, cuán simple sea, hay que reducirla. El segundo principio, darle la estabilidad que necesitamos. Snowball, ¿qué le haría usted a esta fractura? Es una fractura de tobillo relativamente simple, un Weber B, no tiene maléolo posterior, no tiene nada más, tejidos blandos en buenas condiciones en un paciente joven de 20 años. ¿Qué le haría? Hay que hacerle una reducción y una fijación tanto del malleolo medial como del malleolo lateral. Yo le pondría unos tornillos canulados al malleolo, unos tornillos al malleolo medial. Canulados, mucha... No, canulados no, me arrepentí. 2 tornillos al malleolo medial y una placa al malleolo lateral. ¿Alguien haría algo diferente? ¿Alguien haría algo distinto? No. Miren lo que le hicieron a este caballero, a ver qué pasa, en Bélgica. Este paciente fue operado en Bélgica. ¿Qué opinan? Lucianito, ¿usted qué opina? Daniela Sánchez, ¿qué opinan? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Hola, profe, con Jorge Guzmán. Profe, yo creo ¿Qué opina? que faltó recuperar longitud del peroné para el Daimson. ¿Qué más? ¿Qué opina de la fijación del maléolo medial? ¿Es buena? ¿Es mala? Si fuera la suya. Pues al maléolo medial le faltó un poco de reducción primero y, ¿Sí? creo que la fijación no le da la estabilidad que quisiéramos buscarle, que quisiéramos darle, y pues estamos violando el segundo principio. ¿Usted qué fijación quisiera darle? Señor, ¿Qué fijación quisiera darle? ¿Qué estabilidad? ¿Qué tipo de estabilidad? ¿Relativa? ¿Absoluta? quisiera darle una estabilidad absoluta, es un trazo que es simple. Perfecto. Súper. Oiga, solo para todos. Si se acaba el meeting, volvemos a conectarnos. Camilo nos da una nueva clave. ¿Yo, Camilito? Con la misma se puede, volvemos a entrar todos con volvemos a entrar todos con la misma. Perfecto. Súper. Sí, o sea, abren otra vez el link y ahí los bota de una. Perfecto. Es una de la comedia. Pacientes 83 con esa fractura. ¿Cuál? el tobillo, la articulación está en valgo. Primero quisiera reducirla inicialmente. Es un minuto. ¿Alguien haría algo distinto? Profe, yo creo que haría una placa por MIPO después de reducirla. Ok, Guzmán, ¿cómo le haría la placa por MIPO? Porque es que yo creo que un clavo no le cabe porque tiene, el segmento distal es muy... Ok, súper. Muy bien. Pero sí cabe. Bueno, ¿Será que sí, sí? podría caber. Cualquiera es factible.
Cualquiera de las dos es factible. Yo seguí la indicación de Guzmán y le hice esa placa y como ustedes observan a mano izquierda, esa es la foto tomada 8 días después. Todavía tiene los puntos y yo les puedo jurar que los tejidos blandos estaban perfectos. Y mire cómo tiene esa necrosis a los 8 días. Absoluto mito, preciosa. Mire la imagen cómo consolidó, pero a la mano derecha ven cómo es la imagen con la placa expuesta. Una paciente de 83 años. Entonces, no sé, yo, ellos mirándolo para un tiempo que mejoraran más. Pero hay de algo, un error que yo cometí al no respetar los tejidos blandos. Y el último, el paciente que les contaba, finalmente el paciente llegó a nosotros, como ustedes ven, a mano izquierda, con una terminamos fijándolo con esa placa intramedular, más esa placa ganándole longitud y estabilizándolo, pero el paciente requirió, como observan a mano derecha, una cuadriceplastia ayude para ganar la movilidad completa de su extremidad. Cuando hubiéramos podido evitar todo eso, en el día 1 le hacemos lo que tocaba hacer, que era una reducción adecuada, restaurar la longitud, darle la estabilidad que requeriera, la movilidad adecuada, respetando nuestros tejidos blandos. Tómense en un minuto para leer esta frase. Esa es del libro de René Lerich, el cirujano francés, que se llama Filosofía de la Cirugía, donde ustedes ven ahí que todos nosotros, todos tenemos fallas. Camila me está escuchando y Camila, cuando terminó, lo que me dijo era que estaba asustada porque no sabía qué iba a hacer o qué iba a pasar. Yo le dije, no se preocupe, la va a cagar, crezca. Pero lo importante es que usted aprenda de sus fallas, que usted aprenda a hacer las cosas mejor, que usted siempre tenga a alguien a quien preguntar. Y creo que en el último mes nos hemos encontrado un par de veces, Cami, a hablar de cosas, de por qué lo haría así, cómo lo mejoro más, cómo lo hago de esta manera, etc. Pero cada uno de nosotros tiene que mirar sus fallas como exquisillo y pensar qué aprendí. Quienes han sido mis fellows o residentes recuerdan que siempre les pregunto, ¿qué aprendió de esto? ¿Qué no volvería a hacer? Eso es importante para ustedes, porque uno tiene que aprender de las fallas. Uno no tiene que volver a cometer. ¿Ok? Porque al final, este es un libro escrito por mis dos grandes amigos, Philip Stachel y Cyril Moffrey. Porque lo que todos queremos es eso. Creo que donde Adolfo Ginás viera esta foto, lloraría de la felicidad porque dice, por fin el negro cambió. Logró hacer seguridad en el paciente. Pero siempre pensamos en eso, siempre pensamos. Este libro es escrito por dos cirujanos de trauma sobre cómo hacer las cosas bien hechas. Porque al final, cuando uno no hace las cosas bien hechas, lo que ha hecho son dos cosas simples. Se le olvidó planificar. Y como discutíamos contigo alguna vez, Camila, planificar no es hacer un dibujo, es pensar desde el principio cuál es la fractura, como tú dijiste, cómo están los tejidos blandos, cómo voy a operar, dónde estoy trabajando, qué mesa tengo, quién me va a ayudar, dónde voy a poner el intensificador, qué imágenes necesito, qué tipo de abordaje, qué reducción voy a hacer, la secuencia, cómo la voy a mantener, todo. Al final de pronto pienso en el implante, pero eso es lo menos importante. Pero siéntense a pensar. Y de nuevo, ustedes van a decir que soy alcohólico, pero eso es lo que toca hacer. Se sienta con un whisky, con Guns N' Roses de fondo y planifica. Porque al final, lo único que uno hace es que falla en aprender y entender. Ustedes están en un proceso de aprendizaje. Yo sigo en ese proceso. De veras, cada día aprendo algo. De mis amigos, de mis fallas, de mis compañeros, de mis viajes, de mis cursos. Aprendo cosas. Y lo único que ustedes no pueden hacer es no estar hambrientos de aprender. Todo el tiempo tienen que aprender.
una de las personas que está en esta charla, yo siempre le dije que yo quisiera volver a ver esa persona cuando era interno. Porque cuando era interno todo el tiempo me preguntaba cosas. Y ahora que es residente me pregunta menos. Y yo les digo, no pierdan el hambre. Siempre pregunten, siempre lo entiendan. Hay algunos de nosotros que les vamos a contestar mal. No se preocupen. Siempre pregunten, porque no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Vamos a dar un minutico a que se acabe la charla y nos volvemos a conectar. Y quiero dejarles esas imágenes. 27 años, accidente de motocicleta, trauma aislado, con esa fractura de tibia abierta. Esa es la lesión de tejidos blancos. Me digan, cuando nos reconectemos, ¿qué quieren hacer? ¿Qué necesitan para tratar esa fractura? ¿Ok? Tómense, nos queda menos de un minuto. Tómense mientras nos reconectamos y quiero escuchar a las personas que no han hablado, que me digan qué necesitan para tratar esta lesión. ¿Ok? ¿Están pensando, mijitos? Pensando fuertemente. Burgos, te voy a preguntar a usted, no se haga el pendejo. O Cabrera, Mayaya, a usted le toca. Control del daño, profe.